Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día de vida que nos regalas, Padre, gracias porque nos permites apartar un tiempo, Padre, en este día, poder reunirnos, Padre, de esta forma quizá un poco extraña, Señor, pero poder estar un poco más cerca. Te agradecemos, Señor, porque también nos diste el medio, Padre, para poder vernos. Te rogamos, Padre, que esta canción, este himno, Padre, pueda llegar a olor fragante, Padre, como alabanza a tus pies, Señor, y también rogarte, Padre, que tú nos hables a los corazones, Señor, que podamos comprender lo que quieras hablar a cada uno de nosotros. Y, Señor, te pedimos que bendigas también a Luis con el mensaje, Señor, que pueda ser instrumento en tus manos, Señor. Te rogamos que nos bendigas y nos sigas cuidando en lo que resta de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un himno precioso porque la segunda estrofa dice: delicias tú de mi alma, es decir, placer del alma, pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi flaqueza extrema se cumple tu virtud y en medio de mis males tú quieres mi salud. Un himno impresionante con sus palabras. Y vamos a leer en primer lugar Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Ojalá tengamos en el pensamiento el himno, pan de la eternidad, la persona del Señor Jesús, del cual yo me alimento en mi necesidad. Entonces en Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, para algunos, vamos despacio, capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, tiempo de prueba, en el desierto, para afligirte, es decir, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te humilló, llevó el corazón al punto a que el hombre en el desierto dependa absolutamente de Dios en esos 40 años de prueba. Y te hizo tener hambre, Él te hizo tener hambre, y te sustentó con maná para probar el corazón, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, evidentemente es para el pueblo de Israel esto, y es una sentencia del Señor, porque no una sentencia, sino está diciendo de tener cuidado en la vida y hacerles recordar, porque esta era la segunda ley. La segunda ley era cuando Moisés la da al ingreso de la tierra prometida. Y al ingreso de la tierra prometida es el final de la peregrinación en el desierto, donde sus sandalias no se les pudrieron, ni sus vestidos se consumieron, siempre andaban con la misma ropa. Parecemos nosotros en cuarentena, si algunos le desnudan el total de la figura, algunos no se cambian en todo el día el camisón, otros salen con ropa de otras cosas, y entonces, bueno, 40 años en el desierto probándolos, pero probó el corazón del pueblo y les dijo que no solo de pan, de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el Nuevo Testamento hay dos escrituras que nunca se van a olvidar la cita, porque las dos están en el capítulo 4. Mateo y Lucas, las dos escrituras hablan de la tentación del Señor. Las dos, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas. Vamos a leer capítulo 4 de Mateo en primer lugar y también capítulo 4 de Lucas, pero Marcos lo refiere solamente en el primer capítulo, haciendo que el Señor en esos 40 días que estuvo
que estuvo sin comer, lo acompañaban las fieras en Marcos. Ahora, en Mateo dice, capítulo 4, recordemos la cita, 4 y Lucas 4, pero para acordarnos nada más. Entonces Jesús, Mateo 4:1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. A partir de los 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No digamos, era Dios manifestado en carne, pero era el perfecto hombre que estaba en prueba. Era el perfecto hombre, el postrer Adán que estaba en prueba, llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Con un propósito fue llevado, y notemos, hermanos, que fue llevado al desierto. Y vino el tentador, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces escuchamos acerca de esta tentación? Y entonces el Señor, en el conocimiento de la Escritura que tenía, de allí de Deuteronomio, como le había dicho al pueblo para probar el corazón, el Señor le dice a Satanás, él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podía transformar la piedra en pan? Lógicamente que la podía transformar, pero no era el propósito. El propósito era estar sujeto a la voluntad del Padre y vivir y demostrar vivir 40 días y 40 noches en ayunas, que podía vivir en plena comunión con el Padre sin necesitar de comer pan, que podía vivir dependiendo absolutamente de la palabra del Padre. La comunión que tenía era tal la comunión que tenía con el Padre que las fieras estaban alrededor de él. La comunión que tenía el perfecto hombre, que las fieras, aún en el estado físico que hubiera estado el Señor, las fieras no le tocaban, porque era el perfecto hombre que estaba en el desierto. Ahora, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, para no olvidarnos de la cita. Mateo y Lucas capítulo 4 hablan de la tentación del Señor. Lucas capítulo 4. Jesús, el perfecto hombre, el postrer Adán, lleno, notemos, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que no había un atisbo de duda en su corazón, porque la plenitud de la comunión con el Padre, con el Supremo, con el Eterno, era tal la envergadura de llenura que tenía el Señor lleno del Espíritu Santo, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Y en el bautismo empieza la tentación, lo llevan al desierto. Ahora notemos, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, a la soledad, donde no tenía contacto con el mundo, donde el cuerpo se desentendió, él se desentendió del problema del alimento porque dependía de la palabra de Dios, y se desentendió absolutamente del mundo porque estaba en el desierto. Notemos el lugar, en el desierto el Señor fue probado. Verso 2, por 40 días, tiempo de prueba, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, a partir de allí, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de la palabra de Dios. Ahora es notorio, hermanos, el hombre, el primer hombre, Adán, en el Edén, no en el desierto, con la presencia de Dios, con todo a su favor, con todo el señorío que Dios le dio al hombre para que habitase en el Edén, en plena presencia de Dios, en comunión plena, lamentablemente el hombre cae. Y esa es la consecuencia. Ahora aquí el Señor demostrando plenamente que el hombre puede vivir 40 días y 40 noches en su capacidad física, psicológica y mental, vivir de la palabra de Dios.
Es tremendo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Hace tiempo que estoy con este capítulo, todavía no puedo salir de todos los nombres del Señor en el capítulo 1 de Juan. Hace tiempo que estoy con este capítulo, pero bueno, vamos a ver la vida de un hombre, de un discípulo del Señor. El nombre lo tiene mi sobrino, Huguito. Ustedes ya saben cuál es el segundo nombre de Huguito. Y saben cuál es el segundo nombre, ¿no? Entonces dice el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¡Qué testimonio de Juan! Le oyen hablar a Juan, estos 2 discípulos, pero no siguen a Juan, siguen al Señor. Es un testimonio de Juan, porque los discípulos, desde que Juan es Juan, desde que el profeta sale del desierto, porque a Juan también, cuando estaba el apogeo de los políticos, y estaba el César en Roma, y estaba el tetrarca, y el otro tetrarca, y el otro político, y el intendente, y estaban todos en su apogeo, y los dos sumos sacerdotes, no uno, 2 sumos sacerdotes, tremendo el estado religioso de Israel. Dios dio palabra a Juan, ¿a dónde? ¿Se acuerdan? En el desierto. No recibió palabra a Juan en otro lugar que no fue el desierto. Allí lo probó el Señor y le dio a Juan el testimonio que debía decir. ¿Y qué hizo Juan cuando salió a predicar? Los discípulos convivían con Juan, estaban con Juan. Y entonces, ¿qué le decía? Yo no, aquel que es antes de mí y que es después que yo. A él yo tengo que... este es el Cordero. Y cuando lo ve el Señor, los discípulos rodeando a Juan, dice, este es el Cordero de Dios. Y entonces le oyeron hablar los discípulos a Juan y siguieron a Jesús. Porque estaban tan compenetrados Juan del Señor Jesucristo, bueno, ya te oímos, ahora queremos seguirlo. Verso 38, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Hasta aquí nomás. Fueron, y no solamente vieron dónde moraba el Señor, sino que esto es lo llamativo, que en las horas que vivieron con el Señor, vieron todo lo que moraba en el Hijo de Dios. Fue una conversación, hermanos, en un tiempo donde ellos obtuvieron pan de la eternidad, del cual se alimentaron en la necesidad. Habían oído de Juan, pero el Señor le dice, ven, que vengan. Era la tardecita ya, como el día declinaba, entonces les invita el Señor. Fueron a ver dónde moraba, pero vieron todo lo que moraba en el Señor. Y de una magnitud se le manifiesta el Señor de todo el profeta, de todas las profecías y de todas las cosas, la conversación, que Andrés sale lleno de la persona del Señor Jesucristo, cara a cara, una entrevista. No fue una entrevista se pacta uno con otro, esto fue un encuentro. Y el encuentro que tiene Andrés con el Señor le lleva a tener una vida. Ahora vamos a ver el desarrollo de la vida de Andrés, porque parte de estar en comunión con el Señor, porque primero le dice Rabí, y que traducido es maestro, ¿dónde moras? Pero después que estuvo con el Señor, esa tardecita y esa noche que estuvo con el Señor, y que el Señor se le manifiesta en plenitud quién es, que absorbieron toda la persona de Andrés, sobre la persona del Señor, pero no para el otro discípulo, no nombra Andrés. Y entonces dice, verso
40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí se le manifestó, ya no el maestro, como lo conocían por boca de Juan el Bautista. Ahí se les manifestó el Mesías, ahí se le manifestó el Cristo, allí se le manifestó absolutamente todas las profecías que tenían ellos en el corazón y en la mente y lo que habían escuchado y oído de Juan, pero acá se les manifestó en persona y fueron absortos. Salieron de tal manera del encuentro que tuvieron Andrés y el discípulo, pero Andrés dice que se encarga de que vaya y conozca a su hermano, al Señor. Es un testimonio de Juan el Bautista, absorto, que comentaba del Señor. Es un testimonio de Andrés, que absorto de la persona bendita que había visto un día al Señor, una tardecita. ¿Cuántos días de cuarentena, hermano, nos falta para conocer al Señor? ¿Cuántos días más de cuarentena nos falta para conocer la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo? ¿Cuántos días más de cuarentena van a pasar para que nosotros aprendamos a depender del Señor? A pesar que decimos estamos en casa y estamos leyendo, porque la exhortación fue, estamos leyendo y estamos orando y estamos compenetrados en una santidad de vida y estamos discerniendo el tiempo con los videos, acerca de los videos, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay videos tremendo que nos hablan de la actualidad, de lo que está pasando, acerca de lo que está, estos acontecimientos de la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para conocer la persona gloriosa del Señor Jesucristo? Y estoy viendo por la pantalla algunos amigos que cuánto tiempo más el Señor va a ser el Señor de tu vida, va a ser el Señor de mi vida. ¿Cuánto tiempo más el Cristo, el profeta, el perfecto hombre, que tuvo la capacidad como perfecto hombre, el postrer Adán, de vivir y de tener una comunión absoluta con el Padre y desecharlo definitivamente a Satanás en el desierto? ¿Cuánto tiempo más nos falta para entregarnos al Señor de corazón? Entregamos el corazón al Señor, nos convertimos, pero todavía no nos convertimos en hijos de Dios, en creyentes, en Cristos, que nos llamen cristianos diariamente. Y pero si estamos en casa, ¿cómo nos lleva a la intimidad del ser? Allí el apóstol Pablo, en los tiempos que estamos viviendo, exhorta en 1 Tesalonicenses 5 y en Romanos capítulo 13 de cómo debemos andar aún en la intimidad de las cobijas. Es así, hermanos. Ahora Andrés, en el atardecer, le bastó un atardecer para compenetrarse y comer de este pan divino. Y sale y empieza y va y le predica: hemos hallado al Cristo, al Mesías, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, verso 42, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, si bien después lo llama el Señor, fue llamado por el Señor, pero el que se encargó para que conozca al Señor fue su hermano Andrés. Un poquito más adelante, capítulo 6 de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta del Señor. Pero esto decía para probarle, porque el Señor sabía lo que había de hacer. Es muy notorio. La circunstancia es bendita. Verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, oh casualidad, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto, ¿qué es esto para tantos? Bueno, había visto al inicio de la vida al Señor y era la boda de Caná. ¿Qué transforma el Señor? El agua, vino. Y dijo el Señor que siga la fiesta, pero con el mejor vino. Un milagro, una señal espectacular. El principio de señales. Y después cura a un hijo de un noble. Tremenda señal. Y luego ve que se le acerca Nicodemo. Y Nicodemo sale transformado por el capítulo 7 y el final del capítulo de Juan, cuando Nicodemo va y entierra, sepulta al Señor con José de Arimatea, le cambia la vida a Nicodemo, le cambia la vida a la mujer samaritana, le cambia la vida en el estanque de Betesda, capítulo 5, y llegamos al capítulo 6 en una secuencia de acontecimientos, y entonces dice, Andrés pregunta, ¿qué es esto para tanto? Por la duda la traigo. Mira, Señor, yo tengo esto. ¿Qué es esto para tantos? Es la pregunta tuya. Yo lo señalo a cada uno por el televisor. Si estuviéramos en la iglesia, en el local, me encantaría porque señalo a cada uno y preguntamos. Me pregunto, Señor, ¿cuántos días de cuarentena más? Queda poco en la alacena. La verdad, hermanos, queda poco en la alacena. ¿Cuántos? ¿Qué es esto para tantos? Y abrimos la alacena y hay polenta, y no me gusta la polenta. Hoy veía en una cosa que hay sobrinos que no les gusta la polenta, no pueden tragar, dice, que le haría bien el coronavirus, la polenta, porque no pasaría el coronavirus porque no tragan la polenta. Pero, ¿qué pregunta que hace Andrés? Se la pregunta al Señor. ¿Qué es esto para tanto? Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor tiene el control. Luis, el Señor tiene el control de tu vida. Hermanos, el Señor tiene el control de tu vida. Tiene el control del mundo. Tiene las profecías para cumplir y su poderosa mano las va a hacer. ¿Cómo no va? El Señor sabía lo que iba a hacer. Vamos a ver qué dicen los discípulos. Y siempre va a estar la duda, siempre va a estar la pregunta, ¿qué es esto para tanto? Lo que pongamos delante del Señor, que para nosotros, que los ojos ven y los ojos de la fe no aprueban que es poco, bueno, ¿qué es esto para tanto? ¿Saben qué le dijo el Señor? Hacer recostar a la gente. Hacer recostar a la gente. Les cambió la voz a Andrés. Andrés, él se lo presenta al Señor. Yo traigo esto, Señor, si tú hiciste todos estos milagros, estas señales, bueno, son pocos peces y pocos panes, bueno, Señor, hacer recostar a la gente, y sabemos cómo terminó, recogieron, hacer recoger, no se tira nada, lo que el Señor proveyó no se tira, no se desperdicia, hay que transformar, hay que hacer alguna cosa con lo que el Señor proveyó y de lo que sobró, es una enseñanza muy grande. Un poquito más adelante, hay 2 pasajes, uno es Juan capítulo 12, pero vamos a Marcos 13, porque refiero solamente que en Juan capítulo 12 vienen unos griegos, y los griegos querían ver a Jesús, entonces van a Felipe, notorio, van a Felipe, pero Felipe le dice a Andrés, hay unos griegos que quieren ver, es decir que los griegos eran prosélitos, gente de la cultura griega que querían ver al Señor, y lo llevan a Felipe, y Felipe lo lleva a Andrés, y a Andrés le dicen al Señor, hay unos griegos que te quieren ver, querían ver la persona del Señor Jesucristo, y qué increíble, le refieren a Andrés, dice, vayan al Señor, allí está la abundancia del pan, allí está el hombre perfecto. Pero en Marcos capítulo 13, es notorio, capítulo 13, verso 1, saliendo Jesús del templo, Marcos 13, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos, pero qué notorio, y Andrés, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Como los 3 discípulos
Andrés tenía qué pasaría en el futuro, en el porvenir. Y el Señor diluye absolutamente todas las dudas, hermanos, todas las dudas. No entendieron de la abominación desoladora y no entendieron cuándo sería el tiempo del fin. No entendieron, pero el Señor les explica lo que va a pasar, lo que nosotros somos testigos de este tiempo. El Señor le dice a Andrés, vengo a la actualidad, el Señor le dice a los discípulos, no pasará esta generación, no pasará esta generación, tu generación, hermano, y mi generación, que estas cosas van a acontecer. Nación contra nación, pestes, hambrunas, no pasará esta generación. Entonces estamos en una época bendita y gloriosa, esta generación, la generación donde, 14 de mayo, ¿en qué fecha estamos hoy? 6 de mayo, ¿no? 6 de mayo, 8 días más, y el Papa llama a una reunión de políticos y gobernantes en Roma, ya está establecido el lugar. El Papa llama a los políticos y a todos los gobernantes, disfrazando la invitación, hermanos, diciendo que van a hacer un cambio global de la educación. ¿Escucharon, maestras, docentes? El Papa, juntamente con el imán del Islam, que ya sellaron el pacto en febrero en Dubái, ya lo sellaron, está el video si lo quieren ver, y entonces ahora el Papa invita a todos los líderes actuales a que hagan un pacto para cambiar la educación. Y la gran bestia, dentro de muy poquito, va a cambiar las leyes, dice Daniel. La bestia era espantosa, porque la bestia que viene es espantosa, y nosotros somos testigos presenciales de lo que está el mundo cambiando. Esto que nos están diciendo, hermanos, no voy a hacer política ni nada por el estilo, pero están diciendo hay 2 metros de separación para que la gente no se contamine, tiene una trayectoria por la tecnología de la inteligencia artificial que está viniendo. Eso después para hablar en otro tema. Pero, hermanos, vuelvo al tema. Vuelvo a Andrés. Y el Señor le disipa todas las dudas. ¿Queremos disipar las dudas? Apocalipsis. Y el primer capítulo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y entonces por boca de los ángeles va a Juan, a Patmos, pero es la revelación absoluta que tenemos nosotros de los acontecimientos que pronto, como un tacómetro, van a suceder. Y entonces Andrés le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor disipa absolutamente todas las dudas. Su bendita persona disipa todas las dudas en nuestra incertidumbre. No estemos con incertidumbre. Ayer me visitó un cliente, un proveedor, mejor dicho, lo tenía que pagar, no que cobrar, y me dice, Martini, estoy en angustias, textual, estaba Gustavo y le predicamos el Evangelio, estoy en angustias, la gente está en angustia, nosotros no tenemos que estar en angustia, porque el Señor nos descifró en esto absolutamente todo el porvenir. Hechos capítulo 1, para ir concluyendo, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, con evidencia convincente, apareciéndoseles durante 40 días, prueba evidente que el Señor resucitó, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, allí estaba Andrés, y el Señor se le manifiesta luego de la resurrección, se le manifestó el primer día de la semana a la tarde, y después a los 7 días se le manifestó cuando a Tomás le está diciendo que no sea incrédulo, sino creyente, y estaba Andrés presente, y estaba Andrés durante 40 días, se le manifestó a más de 500 hermanos a la vez, le dice a los discípulos, vamos al monte de Galilea, donde me voy al cielo. Y entonces le preguntan los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 6, y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y entonces le encomienda algo a los discípulos, y en el medio está Andrés.
Y Andrés sale, con sus discípulos vuelven de ver al Señor ascendido y llegan a Jerusalén y están congregados y llega el Espíritu Santo. Y Andrés es sellado con el Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio. Y Andrés, absorto de esa tardecita de la persona del Señor Jesucristo, predica el Evangelio. ¿Saben cómo murió Andrés? Murió Andrés, hay testimonio de historiadores fehacientes que murió con fecha, día de fecha, en el mes de noviembre del año 60, el año 60, ¿saben cómo murió? Murió crucificado. Murió como el Señor. Murió en Patras, en la ciudad está todavía, búsquenlo si quieren, Patras, una ciudad de Grecia, tercera ciudad de Grecia, una ciudad en Patras, Grecia. Murió Andrés, murió crucificado, murió como su Señor, predicando el Evangelio. A Andrés, hermanos, le bastó una tarde para comer del Señor Jesucristo, para saciarse del Señor Jesucristo, para tener delicias del alma, como dice el libro, para satisfacer el alma. Yo preguntaba, ¿cuánto tiempo más nos queda? ¿Cuánto tiempo más de pandemia nos falta para conocer al Señor? Ahora, a diferencia de Andrés, nosotros vamos a tener un acto bendito y glorioso pronto, de ver al Señor en las nubes. Todos, pronto, absortos de su persona, comiendo de su persona, llevando cada día la vida obedeciendo al Señor y absorto de este alimento espiritual. Esperemos al Señor en su venida. Por eso quise cantar este himno. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión. Al mundo de falacias no pertenezco ya, el cielo es mi morada, allí mi amado está, a donde Cristo habita, con ansia quiero ir, en sempiterno gozo, con Él quiero vivir. Espero el pensamiento se haya entendido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está aquí, hermanos. Ojalá aprendamos a vivir hasta aquel día bendito que venga el Señor a buscarnos y estemos con Él por toda la eternidad. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te damos las gracias por esta palabra tan bendita y gloriosa que tenemos. Es delicia al alma, dice el Salmo 119. Es placer para el alma gustar la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. Tal vez todos los que estamos oyendo ya hemos comprobado que es nuestro Salvador. Tal vez alguno tenga que arreglar sus cuentas con el Señor de forma personal antes de su venida. Pero todos juntos estemos plenamente capacitados y espiritualmente llenos del Espíritu Santo para conocer y conociendo y descubrir plenamente todo lo que hay en el Señor Jesucristo, su carácter, su santidad, su gracia, su benevolencia, su provisión, todo está en su bendita y gloriosa persona. Gracias te damos por este momento, a pesar de la distancia, es el sentir de los hermanos, la guía del Espíritu Santo, y que esta palabra quede en nuestros corazones para continuar viviendo en este tiempo, absortos de su persona, consumidos por su persona, para que nos ayude en nuestra debilidad y por todo esto dar honra y gloria a su santo y bendito nombre. Bendice a los hermanos, bendice a aquellos que no pueden escuchar, no pueden estar atentos a esto, guarda a cada uno conforme tu voluntad. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición, lo hacemos en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesús. Amén.